buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarles. Hoy día vamos a conversar de un tema que se ha arrastrado por mucho tiempo. Ya va todo el año prácticamente con este tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Han habido distintas escaramuzas, todos los días vemos de repente algunas reuniones, gente que habla sobre el tema, algunos presidentes que han hablado, cree que se está avanzando y luego parece que estamos retrocediendo. Eh, Han habido un montón de cosas que han ido pasando desde la última vez que hablamos, por lo menos con ustedes, sobre el tema de la guerra Ucrania-Rusia. Vamos a conversar de hoy día con el profesor Jorge Sanz. Él es doctor en Desarrollo Local y Territorio, magíster en Ciencias Militares, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está usted? Buen día, gracias por recibirnos. Qué gusto de saludarla, muy buen día. Aquí estamos, muy Igualmente, bien. pues, igualmente. Qué bueno, con mucho calor no va. Sí, pero bueno, es parte de la época. Ajá. Oiga, yo decía al principio que nos hemos estirado, es un conflicto que se ha estirado muchísimo, que parece que terminaba, pero parece que después retrocedió. No sé, han pasado una serie de cosas, han aparecido unos misiles por ahí entre medio que han dicho, oh, estamos como a punto, que la OTAN se va a meter, que no se va a meter. Cuéntanos un poquito, pónganos un panorama, cómo avanzó esto y en qué estamos hoy día. ¿Tiene visos de terminar alguna vez? La guerra de Ucrania, Rusia lleva 275 días. Llevamos 9 meses de guerra. Una guerra, ¿y por qué se nos ha hecho tan largo? Porque nosotros pensábamos, cuando partió hasta el 24 de febrero, que esta era una guerra corta, que Rusia, con toda la capacidad que nosotros le poníamos a Rusia, iba a terminar esta guerra en 4 o 5 días y no mucho más que eso. Sin embargo, hay elementos que se empiezan a sumar a esta guerra, como la mala preparación del ejército ruso, como las malas decisiones políticas, como los objetivos imposibles de lograr que colocó Rusia a sus fuerzas, eh, la falta de preparación de sus soldados, la falta de preparación logística. Rusia cometió muchos errores, pero el error principal es que el soldado cuando va a la guerra sabe que se va a morir, pero necesita tener una razón para morirse. Y el soldado ruso no la tenía y el soldado ucraniano sí. Entonces, Rusia, hay elementos que no midió la reacción de Occidente, particularmente la Unión Europea, particularmente Estados Unidos. Él los vio separados, los vio problemados, los vio discutiendo y supuso que iba a ser lo mismo que con la invasión de Crimea, que no iba a pasar mucho más allá que un par de reclamos y no, políticos y no mucho más que eso. Sin embargo, la proximidad de la guerra a la frontera de OTAN, a la frontera de la Unión Europea, hizo reaccionar a Occidente. La desigualdad de la guerra, el abuso del poder que cometió Vladimir Putin, el rompimiento del derecho internacional que cometió Vladimir Putin, obligó a Occidente a reaccionar y a apoyar con todo lo que tenía a Ucrania. Esta semana, el Parlamento Europeo aprobó 18.000 millones de euros para seguir apoyando a Ucrania. Entonces, es mucho lo que está pasando ahí y tiene una razón todo esto. La razón es que la guerra está en la frontera de Europa. No está en Europa porque Ucrania no está incorporado, pero está en la frontera de Europa. Por lo tanto, el próximo paso va a ser Europa. Entonces, lo que están haciendo es mantener la guerra fuera de los límites de Europa, apoyando a Ucrania, porque ese es el colchón, el respaldo que tiene Europa para no verse involucrada en la guerra. Por tanto, hay muchos elementos que podemos conversar de esta guerra que parte con Vladimir Putin queriendo conquistar el Donbass y el reconocimiento del Donbass, queriendo el reconocimiento de Crimea y queriendo sacar a Zelensky del poder. Bueno, el Donbass lo tenía, Crimea lo tenía y a Zelensky todavía lo tiene ahí. Por lo tanto, lleva 275 días de guerra y no ha ganado nada. Esa es la verdad. Y Ucrania cada día se agranda más. Entonces, como estamos en la época del Mundial de Fútbol, esto va a terminar el primer tiempo porque viene el invierno, o sea, vamos a entrar al entretiempo. Y el que va a entrar a ese entretiempo, a conversar a ese camarín, ganando, va a ser Ucrania. Porque el mundo le ha entregado el respaldo y le ha entregado el cariño a Ucrania. Y se ha ido increíble.
increíblemente contra Rusia. Tiene más de 11.000 sanciones Rusia. Sanciones de todo tipo. Por lo tanto, el mundo le ha dicho a Rusia que no está de acuerdo con esto, que es un abuso y que están de acuerdo con Ucrania. Entonces, Vladimir Putin la tiene muy dura y además que ha sido bastante cruel en el desarrollo de esta guerra. Oiga, profesor, llama la atención lo que usted dice, la mala preparación, pareciera, del ejército ruso, la poca motivación, Sí. esto de no haber una razón, porque parece ser que no es una guerra, siempre se dijo, que no era una guerra del pueblo, sino que era una guerra solamente encabezada por Putin, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar? Porque siempre se le ha tenido mucho miedo al invierno ruso. Y ya ejemplos anteriores en guerras que se han perdido, que se han ganado por el tema justamente del clima. Sí. ¿Cómo cree usted, por qué cree usted, es solamente un tema de egocéntrico de un presidente, de un mandatario? Vladimir Putin, cuando asume el gobierno por allá, por 20 años atrás, eh, lo que plantea él es recuperar el espíritu imperial, no el espíritu comunista, porque son comunistas, el espíritu imperial de Rusia. Ese concepto imperial de Rusia, ese imperio que se imponía en los espacios de su interés. Esa fue su promesa. Para cumplir esa promesa, necesita un espacio geográfico que abarca a Rusia, que abarca a Bielorrusia y que abarca a Ucrania. Ese espacio geográfico es lo que un autor, Mackinder, en 1904 llama el pivote geográfico de la historia. Ahí está el centro del poder terrestre del mundo. Y por eso que la Guerra Fría se da ahí, se da en ese reventones políticos por todas partes, pero la presión de los dos contendientes estaba ahí, ¿no es cierto? En ese telón de acero, en ese espacio euroasiático, ahí estaba la guerra. Por tanto, Vladimir Putin sabe que él está sentado en el centro del poder terrestre del mundo, por lo tanto tiene la posibilidad de efectivamente ejercer ese poder, en términos teóricos. Vladimir Putin es un personaje que lo construye KGB, lo construye la Unión Soviética, es un ser tremendamente reservado, sabe, muy preparado, sabe exactamente lo que está haciendo, pero es, tal como lo dijo usted, es un egocéntrico. Él necesita mostrarse, él necesita tener éxitos. Entonces, por eso que se saca fotos cazando un oso, se saca fotos con un cinturón negro haciendo judo, se saca fotos pescando, se saca fotos sin ropa, porque lo necesita. Y uno de los elementos centrales para mostrar la capacidad que él tenía fue esta guerra. ¿Por qué? Porque Ucrania se quiso ir a Europa. Entonces era muy riesgoso que se le fuera parte de ese concepto imperialista que él tenía y se le estaba yendo a Europa. Entonces, marca esta guerra, desata esta guerra empezó con la ocupación de Crimea y con la invasión, no con la invasión, con la anexión de Crimea en el 2014. O sea, no es una guerra que partió el 24 de febrero, esto venía desde mucho antes. Entonces, Vladimir Putin no lo pudo lograr por métodos que no fueran militares, sino que lo buscó a partir de la desestabilización de Ucrania, no lo logró, por eso hay una invasión militar para lograr ese objetivo. Pero es una guerra de Putin, no es una guerra de los soldados. ¿Y por qué yo digo que estaban mal preparados? Si usted se acuerda, hace unos años hubo una guerra entre Rusia también y Georgia, y una guerra que se da en la frontera, y los rusos salen de esa guerra bastante, era un país bastante más chico que Ucrania, y salen bastante lesionados, la terminan rápido, pero salen bastante lesionados de esa guerra, hacen un autoexamen y se dan cuenta que les falta preparación. Por lo tanto, tenían que reestructurar el ejército, reentrenar, reorganizar, y esa preparación terminaba en 2025. Estamos en el 2022. Por lo tanto, eso no había terminado. Entonces, lo que a mí me da la impresión, el presidente Vladimir Putin preguntó a sus generales, a su ministro de Defensa, si estaban listos, y como es un gobierno autoritario, es un autócrata, es un tipo que tiene todo el poder en su mano, la gente le dice lo que él quiere escuchar. Así que le dijeron, estamos listos. Y se lanzó una guerra, y ahí está, 275 días de guerra, con un país que teóricamente no podía resistir,
y lleva 9 meses resistiendo, y hoy día Ucrania está recuperando algunos espacios ocupados inicialmente por Rusia. Lo otro que podemos agregar respecto a lo que usted planteaba del invierno, sí, tenemos esta sombra del invierno y de las películas y del mito del general invierno y tantas cosas que se hablan del invierno, que Napoleón se perdió ahí, que Hitler se perdió ahí. Claro, eso es cierto, perdieron las guerras ahí. Pero hay elementos que son bien interesantes. Napoleón pierde 300.000 hombres antes de llegar a Rusia. Por lo tanto, lo que llega a Rusia era un ejército bien diezmado. Muy potente para la época, lo más grande que había, un general maravilloso, pero llega con un ejército bien diezmado. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, es el mundo occidental completo que le presta, el apoyo que le está prestando a Ucrania ahora, se lo prestó a la Unión Soviética. Por lo tanto, el mejor ejército del mundo de ese momento se estrelló, que eran los nazis, se estrelló con este ejército ruso, más el apoyo del mundo occidental. Así que no tenían mucho que hacer los alemanes ahí también presionan. Ahora, todo ese apoyo se le está prestando a Ucrania, no a Rusia. Entonces, hay unas diferencias. El general invierno existe, el general invierno es terrible, el general invierno afecta a las tropas, afecta a las personas, congela a las personas, detiene las operaciones, afecta el material rodante, afecta a todo. Por tanto, sí, necesariamente el invierno va a generar un problema en las operaciones, pero el que alargó las líneas no fueron hoy día no son los nazis ni en Napoleón, sino que son los rusos. Los ucranianos están en su casa. Entonces, hay un elemento distintivo ahí que el invierno probablemente va a facilitar la tarea de los ucranianos y va a impactar en el apoyo logístico y en el sostenimiento logístico y administrativo de los rusos. Entonces, hay elementos. El invierno va a afectar, sin duda que va a afectar. ¿Y qué es lo que está haciendo Vladimir Putin? Como él lo sabe, está destruyendo toda la infraestructura crítica de Ucrania. Le está pegando a las redes de gas, a la red eléctrica, al abastecimiento, a todo. Y está destruyendo eso. Por tanto, esa ventaja que le entregaba el invierno a Ucrania se empieza a perder por la destrucción que está generando Rusia en esta red de abastecimiento y de mantenimiento. Entonces, la maldad de Vladimir Putin, si es que podemos hablar de eso en la guerra, que la guerra es la máxima expresión de la brutalidad del hombre, pero aquí le pone más maldad porque está afectando a la población civil. Son los civiles los que se van a quedar sin calefacción, son los civiles los que se van a quedar sin gas, son los civiles los que no tienen agua. El soldado está acostumbrado porque va a ir a combatir, pero el civil que está en su casa no tiene cómo solucionar el problema. Entonces está afectando a la población civil. Y eso empieza a ser un crimen de guerra. Oiga, profesor, usted dijo ahí todo esto, da la sensación de que un poco aparece como un león sin dientes, ¿no? Por aquello de la mala preparación, Sí. de los errores, digamos, que han cometido. Pero a mí siempre he pensado, a ver, las guerras anteriores siempre se dijo que las guerras que uno estudió en el colegio, digamos, eran soldado ahí que peleaba cuerpo a cuerpo, más o menos, ¿no? Pero hoy día hay tecnología, y esa tecnología no se ha usado o se ha usado mal usada, porque han aparecido también algunos misiles por ahí. Entre medio hay una que también me gustaría que lo comentara, el tema de las Coreas que se están ahí, ¿no? Diciendo, tirando echando los dientes en buenas cuentas, y que uno hace pensar que a lo mejor la guerra va a estallar de una en otra y ya va a ser definitivamente mundial. ¿Qué pasa con eso, con la aplicación de la tecnología? ¿Por qué no se hizo? La tecnología está funcionando. La tecnología sí es parte de la guerra. La ciberguerra funciona absolutamente. La ciberguerra tiene ataques en Rusia de parte de Ucrania y tiene una respuesta brutal en Ucrania de parte de Rusia. Una capacidad enorme que tiene Rusia de impactar a partir de sus capacidades de ciberguerra. No olvide usted que está casi comprobado que Rusia afectó las elecciones en Estados Unidos a partir de la ciberguerra. Entonces tiene una capacidad brutal con eso.
Europa está apoyando en esos medios a Ucrania. Estados Unidos está apoyando también con medios de ciberguerra a Ucrania. Pero la tecnología en ese plano funciona y funciona muy fuerte. Y creo que cuando las operaciones se detengan por el invierno, la ciberguerra va a seguir funcionando, afectando a las instalaciones y a la infraestructura crítica. Eso va a seguir pasando. La guerra va a seguir funcionando en ese plano. Rusia desarrolló unos ataques terribles sobre las tropas y sobre la población civil con drones. Los drones suicidas, que son drones que lo está preparando Irán, está ensayando Irán y están haciendo el ensayo con personas en Ucrania. Son drones de otra guerra, porque Irán no tiene mucho que ver en esto, son de otra guerra, pero él lo está preparando acá. Apoyó a Rusia con drones. El lanzamiento de los misiles. Los misiles no tienen un gran margen de error. Fíjese que el misil Tomahawk, después de 1.600 kilómetros, tiene un margen de error de 10 metros. Entonces, el misil no tiene error. Donde yo disparo el misil va a llegar. Por lo tanto, eso es tecnología. A diferencia del cohete que sale de la boca de fuego y tiene poco control y se puede desviar. Los misiles que usted mencionaba, me imagino que son los que cayeron en Polonia. Y eso tiene que ver con ¿por qué lanza tantos misiles Rusia? Porque tiene que saturar a las defensas aéreas de Ucrania. Entonces, son misiles que lanza Rusia y son misiles que van a detener estos misiles que está lanzando Rusia. Por lo tanto, 2 de ellos probablemente se engancharon y cayeron dándose vuelta en el territorio polaco. No había un ataque a Polonia. Entonces, la tecnología sí está funcionando. Y también está funcionando que el soldado se está encontrando con el otro soldado y están combatiendo en esa guerra que usted estudió en el colegio y que yo también la estudié, ¿cierto? En donde el soldado con el soldado se enfrentan cara a cara al final del día. Eso también está. Entonces, hay distintos escenarios, distintas dimensiones donde esta guerra se está desarrollando. Y es una guerra bárbara. Lo que pasa es que nosotros no creíamos que esto se había terminado. Los políticos, las organizaciones internacionales ya nos estaban convenciendo que la guerra no existía, que los ejércitos estaban un poquito de más, entonces lo estaban ocupando para el temblor, para la inundación, para otras cosas. Pero la guerra sigue existiendo. Si la guerra es una dimensión política que existe. Lo que decía Clausewitz es la continuación, la política es la continuación de la guerra. Es la continuación de la política por otros medios. Entonces, la guerra sigue existiendo y va a seguir existiendo. Tenemos guerras en África que no las reconocemos porque no salen en los diarios, tenemos guerras en muchas partes que no las miramos. Por tanto, la guerra es un fenómeno brutal. Y que está saliendo en los diarios todos los días y la televisión todos los días es brutal. Así es que tenemos tecnología, tenemos ese combate del soldado con el soldado, y cuando llegamos a ese momento, el soldado necesita una motivación. Entonces el ucraniano está peleando por su casa y por su familia, y el ruso está peleando por algo que no sabe lo que es. Y esa motivación marca una diferencia. Y esa diferencia se está dando en que los rusos avanzaron, se quedaron atrapados, no pudieron avanzar más, y los que están avanzando ahora son los ucranianos, empujando a los rusos hacia su territorio. En eso Bueno, estamos. justamente eso le quería preguntar, porque hay un sector que ellos ya se lo habían tomado y parece que ahora están como retrocediendo, ¿no? Sí. Que es como inexplicable, es como, por lo menos para un lego realmente, están perdiendo, los están empujando, se están yendo, ya no es esa zona la que quieren. Han habido como movimientos erráticos, esa es la sensación que le queda a uno, sin saber más allá. Profesor, respecto de cómo va a avanzar esto, viene el invierno, va a suceder, de todas maneras, a lo mejor van a bajar un poco los movimientos, ¿no? A lo mejor van a entrar más en conversaciones, si es que las puede haber. Pero, ¿cuál es la proyección? Porque siempre se ha dicho el granero de Europa, quienes son los que proveen el petróleo, los que proveen básicamente los cereales, etcétera, el trigo, el aceite, que son al final como las cosas pedestres que vemos nosotros acá, porque dicen, me subió el aceite que voy a comprar al supermercado en la guerra. Pero
Pero yo creo que es bastante más allá. Vienen hambrunas, ¿qué ve usted en este alargue tanto de esta guerra, de este conflicto? Miriam, en su pregunta hay muchos elementos, es muy interesante, porque nos abre demasiadas ventanas. África está en una hambruna tremenda, y va a estar más afectada si es que Vladimir Putin sigue no bloqueando, pero entorpeciendo la salida de los granos a través del Mar Negro. Que hoy día está funcionando porque Turquía se ofreció como mediador en este plano y está sacando el grano desde Ucrania y lo está repartiendo donde había que repartir. Lento. No está saliendo el gas hacia Europa porque los dos sistemas que tenían los Nord Stream, el 2 no funciona y el 1 le pusieron una bomba y lo rompieron, pero está saliendo poco. Y Rusia necesita vender el gas, necesita sacarlo, porque tiene que mantener esta guerra que es carísima. Eh, eh, China, que es el vámonos a aquel que puede venir, digamos, si puede parar la guerra. China, que es el aliado de Rusia, porque los otros aliados que tienen, la verdad, es que aportan poco. Nicaragua, Venezuela, Cuba, Irán, aportan poco. China es el gran socio que tiene. Y China está en una caída económica que necesita preocuparse de China. Se está encareciendo la mano de obra en China, por lo tanto, viene algo económico en China. Le está molestando la guerra porque no puede avanzar en su proyecto Xi Jinping, que es la ruta de la seda, porque el espacio está en guerra. Entonces hay muchos elementos que le están molestando al aliado principal. Pero a mí lo que me llama la atención es que todo lo que usted plantea es de un sentido común tan brutal que mucha gente no lo ve. Y aquí el que tiene que estar haciendo cosas son las organizaciones internacionales, es Naciones Unidas. Naciones Unidas es una organización que se crea para sostener y mantener la paz y la seguridad en el mundo. Ese es su único objetivo. Entonces está preocupada de un montón de cosas menos de esto. Entonces ha ido perdiendo ha ido perdiendo el sentido, pero es una opinión súper personal. Y no está involucrada en esta guerra. No veo a Naciones Unidas metida en esto. Nos cuenta que, claro, que hay muchos muertos, nos cuenta que efectivamente tiene declaraciones que la maldad y la crueldad de Rusia con los civiles de Ucrania, pero no hay más, no hay un ejercicio real del secretario que vaya a hablar con Vladimir Putin, que lo siente en una mesa, que haga la gestión. Eso no se ve. Entonces, ¿quién tendría que hacer la gestión? China. Pero China no participa, no se involucra por su política y por su desarrollo y por su concepción del mundo, no se involucra en los problemas internos de otros estados. Entonces, creo que hoy día vamos a ver esta guerra mantenerse en el tiempo, porque las guerras terminan cuando los objetivos políticos se cumplen. El presidente Zelensky dijo, nosotros vamos a sacar a los rusos de Ucrania. Los rusos todavía están en Ucrania. El presidente Vladimir Putin dice, yo voy a conquistar el Donbass, voy a conquistar Crimea y voy a sacar a Zelensky del poder. No están los objetivos políticos cumplidos, por lo tanto vamos a seguir peleando. Van a seguir peleando. Occidente va a seguir sosteniendo a Ucrania, porque si no sostiene a Ucrania se le va a venir Rusia encima. Rusia está reconfigurando su industria porque necesita sostener la guerra. Por lo tanto, esa reconfiguración la va a apuntar al sostenimiento de la guerra y no a la exportación de grano, de fertilizantes y de petróleo. Entonces, hay muchos elementos que están aquí y se ve de verdad en las organizaciones internacionales un poco esfuerzo por solucionar el problema. Hay tantos líderes que salen en la televisión hablando de la paz en el mundo, pero no veo muchos que estén efectivamente trabajando por la paz en esta guerra. Ni el Papa, ni Naciones Unidas, no hay poco. Es una lástima, como dice usted, que Naciones Unidas haya perdido un poco la razón de ser, ¿no? De por qué existe. Pero para terminar, profesor, cuénteme, siempre uno dice, a ver, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Cuál sería el pescador? Estados Unidos y Europa. A lo mejor no le conviene, a lo mejor no quiere que la cosa se solucione. Ese es el... Sí, aquí el mundo se alteró. El mundo antes del 24 de febrero era un mundo y después del 24 de febrero es otro mundo.
Antes del 24 de febrero, China y Estados Unidos competían por el liderazgo Sí, mundial con mucha potencia. sí. Y se estaba acercando Estados Unidos al 25% del mundo y China es el 16%. Y se estaba acercando China a Estados Unidos. Muy rápido, creciendo un 8%. Ahora va a empezar a crecer a un 3%. Entonces, hay un cambio en el mundo. Estados Unidos más sus aliados, Europa, es el otro 25%, tiene un 50%. Si usted le agrega Japón, le agrega Corea del Sur, le agrega Australia, le agrega Nueva Zelanda, tiene un 60% del mundo solo en esa alianza. Si miramos al frente, tenemos a China, que es un 16%. Antes del 24 de febrero, Rusia era el 6%, hoy día es el 3%, tenemos un 19%. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Irán aportan casi nada, pongámoslo un 20%. La diferencia entre estas dos alianzas es enorme, enorme, enorme. Por lo tanto, el mundo efectivamente cambió. Después que las potencias estaban cerca, hoy día están demasiado lejos. Esta guerra generó esa nueva forma de entender y ver el mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? No sabemos, no lo sabemos. Dejemos que pase el invierno. En marzo vamos a tener nuevas noticias, porque en marzo viene el desagüe, viene la calma, viene la luz del sol de nuevo y probablemente van a venir las operaciones militares. Es de esperar que en este invierno las autoridades del mundo efectivamente logren sentar a estos señores cuando se pare el ruido de los cañones, los logren sentar y los hagan conversar. Hoy día salía una declaración del presidente Vladimir Putin en que llamaba a una guerra genocida contra Ucrania. Eso nos dice dos cosas. Puede ser una fake news, pero estaba él hablando. No dice nada tampoco. Una guerra genocida es una máxima muestra de la desesperación en el siglo XXI. Si usted me la pone en el siglo XIX, en el XVIII, ok. Pero en el siglo XXI la máxima desesperación de un presidente que no sabe mucho qué hacer. Por lo tanto, vamos a eliminar a estos ucranianos por el solo hecho de ser ucranianos. Entonces es una brutalidad. Junto con eso aparece una declaración de Alemania en que la hambruna que le provocó la Unión Soviética a Ucrania en los años 30, que mató millones de ucranianos, lo van a considerar un genocidio. Por lo tanto, en todas estas muertes que ha habido por los totalitarismos, por todas estas cosas, bueno, ahí tenemos una nueva que anotar. Entonces, estamos hablando de esa magnitud, de ese vocabulario. La del 30 es muy antigua, pero la de ahora, hablando del mismo concepto de genocidio, es brutal ponerlo hoy día en que estamos preocupados de los derechos humanos, en que Naciones Unidas tiene una tremenda organización en Ginebra dedicada a los derechos humanos. Estamos hablando de genocidio, de Rusia, y no hay una reacción. Entonces estamos preocupados de los genocidios de aquí, pero y eso no se ve mucho. Entonces, el mundo va a cambiar, Miriam, y no sé cuál va a ser el balance nuevo, pero vamos a tener un cambio generado por esta guerra. Claro que sí, parece ser que las fuerzas políticas han ido cambiando, como dice usted, y a lo mejor hay alguien que no le conviene o no quiere que se le acercan demasiado y le lleguen a poner la pata encima en algún momento. Claro. Muchas gracias, Sí. profesor, por estar hoy día con nosotros. Él siempre tan esclarecedor, nos da una lección cada vez con usted. Conversamos con don Jorge Sanz, doctor en Desarrollo Local y Territorio, magíster en Ciencias Militares, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Miriam, encantado de estar con usted, cuando quiera. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Nos volvemos a ver de todas maneras en otro punto de encuentro.